Continuamos con esta serie y este tema va a ser intenso. Siempre digo lo mismo, ¿no? Pero bueno, este especialmente es fuerte. Esta semana tuve muchos ataques, porque creo que es parte de lo que hoy voy a hablar. Es de los temas menos predicados, porque no es fácil predicarlo, porque no gusta predicarlo, pero hay que predicarlo. Porque hay una guerra espiritual ahora mismo. Y lo que yo voy a intentar explicar, va a haber muchos versículos. Intenté que no sea un estudio bíblico, pero va a rozar. Porque te voy a tratar, con la gracia de Dios, poder explicar qué es lo que sucedió en el mundo invisible o qué es lo que está pasando desde Génesis. Y los últimos 2 minutos va a tener una aplicación para tu vida. Porque lo que voy a hablar, no voy a hablar de lo que te sucede, sino lo que está pasando. Pero a lo último voy a decir cómo afecta eso que está pasando a nuestras vidas. Entonces, presta atención mucho a los versículos porque ¿se acuerdan de ese versículo? Voy a estar relacionando muchos versos y mi oración es que realmente hoy pueda decirte con claridad, sabiendo qué es lo que está pasando. Pero antes, vamos a orar. ¿Ok? Gracias, Padre, por el privilegio, el honor de poder estar aquí, de poder estar con mis hermanos y poder estar estudiando lo más maravilloso, lo más extraordinario, la única verdad, tu palabra. Y gracias porque nos sigue revelando verdades con una garantía, que nunca van a cambiar ni cambiaron. Y eso nos trae seguridad, firmeza y lo trae una convicción de que todo lo que creemos se cumplirá, se cumple y cada una de tus promesas son escritas para nosotros. Gracias, Padre, por Jesús, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por haber permitido que nosotros vivamos nuestras historias y en esa historia haber vivido una transformación al encontrarnos contigo, Jesús. Y gracias porque todo cambió. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre hablamos en una guerra, de 2 protagonistas. Porque para que haya una guerra, por lo menos tiene que haber 2 protagonistas. Y en esta guerra espiritual siempre hemos hablado, inclusive es parte de lo que enseñamos constantemente, es celebrar quién tuvo la victoria, quién tiene la victoria, cuál es el carácter de Dios, Dios de los ejércitos, pero pocas veces hemos hablado de Satanás. Y hoy voy a arrancar hablando de la otra parte de la guerra espiritual, de lo que normalmente no hablamos, de Satanás. La creencia sobre Satanás es una mentira. Esto viene de escultores, viene de pintores de la antigüedad, que se les ocurrió hacerlo de una manera creativa a Satanás con cuernos, feo, de rojo, con cola larga y un tridente, tipo Aquaman. Ahora, en la Biblia no hay indicios, se habla del dragón, pero no, esto es. Y el problema, que lo que presenta la palabra acerca de Satanás es totalmente lo opuesto. Más, las películas, todo lo que ustedes están viendo, que es pura basura, no, perdón, no.
esas cosas que uno dice, ay, porque me gusta ver películas de terror. Bueno, eso va a ser otra predicación. Todo lo que es una desfiguración y toda esa inspiración en tratar de generar algo que tiene que ver con Satanás. Pero la Biblia no presenta a Satanás así. Lo define como un ser angelical, brillante. Después léanlo, no puedo hacer tantos versículos, que como era parte de la música y dirigía, le colgaban instrumentos de su cuerpo. Es muy poderoso y tenía esta característica de la hermosura. Pero un día cayó de su posición del cielo por querer ser más que Dios y ahora todo lo que hace desde que cayó es destruir a Dios, pero como no puede, nos quiere destruir a nosotros, porque destruyéndonos a nosotros le impacta a Dios. Ahora, los estudios científicos detectaron y nos enteramos que la proteína ID2, ahora la vas a ver, eso es una proteína, está en los leucocitos tuyos y míos. No te voy a preguntar, ¿lo sentiste? Jamás. Eso es algo que está ahí, que es microscópico, pero la cuestión es esto, mirá esto. Esa proteína es responsable de combatir todas las bacterias intestinales que todos los días, a todo tiempo, intentan invadir tus intestinos, y si no estuvieran estas proteínas ID2, vivirías con infecciones. Todos los días. Entonces, agradecerles a las proteínas. Ahora, el asunto es que si no te lo dijera la medicina y los científicos, jamás te enterás. Porque no lo ves, porque no lo sentís, pero ahí está. Si nosotros no tuviésemos a través de la palabra, la revelación, que hay una guerra espiritual, jamás nos interesaríamos. Jamás lo sabríamos. No tendríamos ni idea qué es lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, mientras ahora yo estoy enseñando la palabra y vos estás escuchando atentamente y cómodamente en donde estás sentado. Hay una guerra invisible en un mundo invisible y no lo podemos ignorar. En Nepal lo vi muy cerca ahora. Estábamos en una de las aldeas, fuimos a 6. Y me dicen, Esteban, queremos que ores por alguien. Y me trajeron al brujo, otro brujo más. Se me pegan todos los brujos. Bueno, digo, ok, venga para acá. Cuando lo veo venir, yo empecé a orar y dije, ok, Señor, yo no voy a tener miedo, pues yo sé quién está en mí y dónde estás vos y quién está con él, y él está vencido. Pero soy humano. Ok, yo la tengo clara, todo mi versito está claro. Pero venía y me miraba y lo miraba y me miraba y le digo, ok, bueno, a mí vos no sos más que yo. Y le digo, sentate. Y yo dije, no seas violento con él, pero claro, el problema no es él, es quien está en él. Entonces, él, pobre, ahora es una vasija donde hay alguien que está... Okay. Y no quiero detenerme en esto, pero el punto es que empecé a orar por él, lo agarré del pecho. Le dije, te sujeto en el nombre de Jesús. Digo, estás vencido. Y de acá, ahora, te vas de este cuerpo. Y empecé a orar y empecé a reprender. Y en el momento que termino la oración, Dios me dice, abrázalo. Digo, no, abrázalo. Y lo vas a abrazar como abrazás en Northline. Digo, no. Ahora, nos habían dicho en el entrenamiento, no toquen a nadie. Yo dije, no. Entonces digo, voy a romper las reglas, pero no puedo desobedecer a Dios, prefiero desobedecer al hombre. Entonces le digo, ven acá. Y le di un abrazo a ese tipo. Y lo apreté.
y le dije, en español, no me entendió, pero yo sé que el Espíritu Santo ahora, porque él tomó una decisión, repitió la oración, te voy a ver en el cielo, te voy a ver en el cielo, te voy a ver en el cielo. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque no hay que minimizar lo que Satanás está operando ahora a través de personas. No lo podemos minimizar. Es real. Se me ocurrió comprar una campana. Porque yo colecciono instrumentos de todos los países. Me gustan los exóticos, ¿no? Ya Karina no quiere saber más nada, pero no sé dónde ponerlos, pero yo disfruto. No sé para qué, pero ahí tengo mis instrumentos. Y me compré una campana. Llego, se la muestro, me dice, ¿qué campana más rara? Me dice Karina. Agustín, ¿qué es eso? Bueno, la pongo y a partir de esa noche no podíamos dormir nadie en casa. Empezaron dolores de cabeza insostenibles. Empecé yo, diciendo, debe ser el jet lag. 1 día, 2 días, 3 días. Digo, ¿qué está pasando? Se levanta Agustina y dice, no aguanto más del dolor de cabeza. No, esto está grave. Y una noche, madrugada, se me viene a la mente, la campana. Me voy y se me ocurre ir al Google. Campana, instrumento de Nepal tradicional. Y lo primero que me sale es esa campana. Y dice, campana usada por los monjes tibetanos para meditación trascendental y control de espíritu. Y digo, no, ¿qué compré? Y dice, la parte de arriba es el Dios tal que hace. Le digo, no lo puedo creer. Entonces desenrosco y la tiré, o sea, a la basura. No se va a tener al pobre vecino, porque va a tener dolor de cabeza. Entonces lo tiro, escúcheme bien. Se acabó, oramos, yo pedí perdón. Dije, Señor, ¿cómo puedo ser tan descuidado de meter cosas que se filtran y empieza a generar opresión? Esto es real, ¿eh? No podemos jugar con lo que ves, con lo que escuchás, con lo que tenés. Esto es algo que está ahora trabajando con el fin de perturbarnos. Por eso Pablo, él decía, lo que vemos es el mundo visual, ese es el temporal, pero lo que no vemos es lo real, porque es lo eterno. A veces pensamos que esto es lo real. No, esto es lo temporal. Esto es lo que vemos, pero esto se acaba. Lo real, lo que va a durar para siempre es lo espiritual, así que no podemos ignorar qué está pasando en el ámbito espiritual. Por eso, sin ignorar lo que está pasando espiritualmente, quiero ir a la primera carta de Pedro, porque es como si Pedro nos invitase a echarle un vistazo detrás del velo de lo visual. Es como si de acá para allá están ustedes, pero de repente echo una mirada para atrás de lo visual y me voy en el lado espiritual, el que no se ve, lo invisible que está pasando simultáneamente mientras estamos en este lugar. Y ahí se revela algo que sucedió en el mundo espiritual e involucra a Jesús. Y es algo que pasa con Jesús, escucha esto, porque muchos se van a asombrar como yo me asombré. Entre que murió y resucitó. Jesús murió y pasaron 3 días. En esos 3 días Jesús hizo algo y Pedro lo revela. ¿Estás listo? Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Pedro está hablando de lo que sucedió con él en la cruz. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Hasta ahí estamos bien. Sufrió la muerte física y ya sabes que a los 3 días volvió a la vida en el espíritu. Ahora, escucha esto. 19. Él fue a predicarles
teniendo vida en el Espíritu, a los espíritus encarcelados. Esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Y solo 8 personas se salvaron de morir ahogados en ese terrible diluvio. Ahora, de este pasaje yo quiero sacar 4 afirmaciones que nos van a ayudar a entender y a no ignorar nunca más lo que está sucediendo espiritualmente mientras nosotros estamos haciendo nuestra vida diaria, lo visible. Número 1, hay un mundo invisible que coexiste con el mundo visible. Esto ya es así porque el pasaje claramente dice que Jesús sufrió la muerte física cuando murió y volvió a la vida en el espíritu. Quiere decir que tenemos 2 reinos, el terrenal y espiritual. De un lado, mira esta foto, de un lado está lo que ves y del otro lado hay un mundo espiritual paralelo, lleno de ángeles. Está por ahí la foto, si la ponen por ahí, está. Yo quiero que te grabes esto. Estamos adorando al Señor. Estás trabajando, estás paseando, estás de vacaciones. Y eso es todo lo que ves. Pero simultáneamente, espiritualmente, hay una batalla que desde que Lucifer descendió del cielo, no para. Y ahora está pasando. Esto es lo que está pasando. A veces pensamos que limitamos la guerra espiritual a lo que Satanás me hace a mí. Claro que sí, pero además de lo que me hace a mí, hay otra batalla que se está ahora desarrollando y debe ser un nivel de crueldad, de violencia, porque no paran y los demonios y los ángeles atacándose unos con otros. Hablemos un poco de los ángeles. En la Biblia descubrimos que 34 de los 66 libros de la Biblia hablan de los ángeles. 17 en el Nuevo Testamento y 17 en el Antiguo Testamento. Se habla mucho de los ángeles. La palabra ángel aparece 103 veces en el Antiguo Testamento y 165 veces en el Nuevo Testamento. La palabra ángel viene del griego agelos, con doble G, y significa un mensajero que no tiene cuerpo, sino que tiene espíritu. Por eso el autor de Hebreos dice, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? O sea, que es algo que la Biblia lo está confirmando. Los ángeles son espíritus divinos que envían y están llevando mensajes. Como no tienen cuerpo, no tienen limitaciones como vos y yo la tenemos. Así que no envejecen, no se cansan, no se enferman y son invisibles. Y la mayoría de las veces, o pocas veces, mejor dicho, cumpliendo el propósito de Dios, se hacen visibles como ángeles, como el ángel Gabriel con María. Y otras veces toman forma humana, como los 2 ángeles que se quedaron a comer pan sin levadura y a dormir en Génesis 19 en la casa de Lot. Léanlo. Porque comieron. Entonces, el ángel aparece como ángel, pero el ángel también puede tomar forma humana. Usted me dice, pastor, estoy predicando la Biblia. Y es lo que dice la palabra. Es más, ahí te va. ¿Sabías que pudiste haber tenido un encuentro con un ángel y nunca te enteraste? Mirá lo que el autor del Hebreos nos aconseja a vos y a mí. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Hay mucho silencio en este salón. Otra cosa
que escarbé de los ángeles es que son muchos. Juan dice que oyó las voces de millones y millones de ángeles que estaban alrededor del trono de las criaturas y de los ancianos. Son muchos, son millones. Otro detalle no menor de los ángeles es que Satanás, llamado antes Lucifer, fue un ángel. Y uno de los pasajes en el Antiguo Testamento lo describe, hay muchos, pero uno por lo menos, Ezequiel 28, lo describe muy profundamente. Dice, hablándole a Lucifer, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Algunos teólogos suponen que él era guardián. Fíjate el poder y la autoridad de Lucifer. Delante del trono de Dios fue muy poderoso, fue hermoso, sabio, influyente, que cayó de esa posición. Y si te estás preguntando ahora mismo, ¿cómo pudo ser entonces que Dios cree a un ser tan malvado? No, Dios no creó nada malo, al contrario, Él creó todo bueno. El problema con Satanás es que usurpó la autoridad de Dios y al actuar por su propia voluntad, cayó. No fue el problema de la creación, fue el orgullo y el deseo de ser más de Dios de Lucifer. Y cayó. Pero ¿cómo sabe que usted cayó? Es que se lo dijo Jesús a sus discípulos. Lucas 10. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Ellos venían de orar por demonios y le dijeron, no puede ser, hasta los demonios se nos sujetan. Y él me dice que yo vi a Satanás caerlo. Ahora, según Apocalipsis, 1/3 del total de los ángeles siguieron a Satanás y cayeron del cielo con él para intentar rebelarse contra Dios y dar el gran golpe. No solamente Satanás, sino 1/3 de los ángeles. Y se convierten entonces, al ser 1/3 de los ángeles, en una red muy organizada con diferentes rangos. Y esto lo describe Pablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Así que, primer punto, hay 2 mundos, el físico y el espiritual, y los 2 coexisten simultáneamente. Y dentro del espiritual hay 2 protagonistas que están en una constante guerra: ángeles y demonios sujetos bajo su autoridad, Satanás y Dios. Ahora, ¿por qué uso tanto versículo? Porque podría ser una historia fantasiosa y esto no lo sabríamos, pero gracias a que la Biblia lo revela, empezamos a tomar conciencia de lo que está pasando espiritualmente. 2 mundos. Segundo punto, segunda afirmación. En el mundo invisible hay conflictos. Ahora hay mucha tensión. Ahora debe haber muchas peleas. En el versículo 19, vuelvo a Primera de Pedro. Esta frase tiene que hacer mucho ruido. Voy a sacar 2 puntos de esta frase. Dice, por lo tanto, fue a predicarle a los espíritus encarcelados. A ver, si hay espíritus que están encarcelados, es porque en el mundo espiritual no hay paz. Si no, no habría nadie encarcelado. Hay un conflicto que no se detiene desde la caída de Lucifer. Un día Daniel, fíjate esto, estaba orando y pudo echarle un vistazo detrás del velo de lo visual. Y estaba orando, estaba en sus días de ayuno y oración, y un ángel vino del cielo y le dijo lo siguiente: no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. Y yo he venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días, está hablando el ángel, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el pase. ¿Quién? El enemigo. A ver, voy a leerlo de nuevo. Durante 21 días,
el príncipe del reino de Persia no me dejó pasar. Entonces, vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. La palabra príncipe denota la idea de un gobernante con autoridad, que no solamente controlaba una región, Persia, sino que se opuso a que el ángel pueda llegar con el mensaje a Daniel. Hay guerra ahora, ¿eh? Imagínate la sorpresa de Daniel, porque todo estaba sucediendo mientras él estaba orando. ¿Te pusiste a pensar si habrá príncipes en Houston? ¿Tendremos alguna autoridad en Spring? Una de las primeras reglas en la guerra es que no solo hay que saber quién es el enemigo, sino que hay que saber cómo opera el enemigo. Y te tengo una noticia. Satanás no escribió ningún libro. ¿Sabes quién inspiró y escribió el único libro? Y esto no te tiene que dar miedo, porque acá está desarrollado no solamente quién es nuestro enemigo, sino cómo opera el enemigo. Y eso nos da la oportunidad de poder saber qué hacer. Tenemos revelado nuestro destino, tenemos revelado las promesas, tenemos revelado quién venció, tenemos revelado cómo opera Él, tenemos revelado quién nos va a buscar. Por eso todo es acerca de Jesús. No puede haber otra palabra en tu boca que no sea Jesús. Por eso, desde Génesis 3, Satanás está loco intentando que Jesús no naciera. Porque desde Génesis 3 hasta el nacimiento de Jesús y después su muerte, él lo que intenta es parar la simiente. ¿Te acuerdas lo que sucedió? Dios le dice, voy a poner enemistad entre tú, a Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, y su simiente te aplastará la cabeza, pero solo tú le morderás el talón. Es como si Dios le dijera, vas a lograr herir la simiente. Claro, logró mandarle una cruz, pero lo hirió porque Jesús resucitó. Pero vas a caer aplastado por esa simiente. ¿Por qué? Porque Jesús, resucitando, lo venció. Satanás está vencido y lo peor es que él lo sabe. Así que, sabiendo en Génesis 3 qué es lo que se le viene, voy a nombrarte algunos ejemplos. Satanás en Génesis 4 incita a Caín para matar a Abel, porque pensó que la simiente iba por Abel, y él pensó, lo logré, pero después nació Set. Después en Génesis 6 incita a toda la población de la tierra a la violencia y a la maldad, y Dios destruye a todos, menos a Noé y su familia. La simiente sigue viva. Después en Génesis 27 Satanás incita a Esaú para matar a Jacob. En Éxodo 1 el faraón incitado por Satanás, mata a todos los primogénitos, varones hebreos, porque la simiente no se detenía, y eso Satanás lo tenía muy molesto. Después en 1 Samuel Satanás incita a Saúl porque necesita matar a David y no puede porque era del linaje real. Después Herodes en Belén, incitado por Satanás, manda a hacer algo que no tiene explicación: maten a todos los bebés y que sean varones. Satanás sabía muy bien que se estaba acercando el tiempo y todo lo que había intentado estaba fallando porque la simiente seguía corriendo. Así que una vez que nace Jesús, en Lucas 4 leemos que Satanás se lo lleva al desierto, se encuentra con él y lo tienta en el desierto, pero dice, no puedo hacer nada. Dijo, tírate, transformalo, te prometo todo. Y Jesús, ¿qué le dice? Solo al Señor tu Dios adorarás. Después en el mismo capítulo, Jesús está hablando del amor para todas las razas e incita a todos los que estaban en la sinagoga escuchándolo para que lo tiren con el precipicio, y él sale caminando. Incitaba para acabar, porque él sabe que el problema es Jesús. Finalmente en la cruz creyó haberlo logrado, pero qué sorpresa, al tercer día resucitó. A partir de ese momento,
después de que resucitó Jesús, el blanco somos nosotros. Porque no pudo hacer nada. No puede tocar a Dios. Ya está vencido. Pero sí puede hacer algo. Confundirte. Oprimirte. Destruir tu familia. Creer que no podés. Incitarte a la depresión. A la tristeza. Al abandono. Al rencor. Si vos creías que nosotros vivimos en un mundo lleno de conflictos y violencia, déjame decirte que en el mundo espiritual hay más violencia. Así que no solo coexisten dos mundos, el visible y el invisible, en los cuales hay conflictos, punto 3, sino que en el mundo invisible hay convictos. Y quiero que leas conmigo este versículo de nuevo. Por lo tanto, fue a predicarlos a los espíritus encarcelados. ¿No te llama la atención nada de esto? Como una prisión en el mundo espiritual. Ahora, agárrate de esto. Me regalan 10 minutos más, ¿no? Porque si no lo dejo para la semana que viene, pero yo estoy caliente por predicar esto, ¿no? ¿Puedo, pastor, no? ¿Cómo es que hay una prisión? ¿De dónde sale esto? Lo leo y a veces es más fácil pasarlo de largo y ya está. Pero si nos detenemos, ¿cómo que Jesús murió y entre la muerte y el tercer día se fue a predicar a espíritus que estaban en una cárcel? Después resucitó, pero en esos 3 días el tipo no descansó. Él no paró. Como ese espíritu en el mundo espiritual fue a chambear. Ahora, ahí te va. Apocalipsis 9:1, porque empezamos a encontrar respuestas ahora en Apocalipsis. Entonces el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Subraya esto. ¿Por qué? Porque la palabra griega para abismo sin fondo es abusos con doble S, abusos, y significa el reino de los espíritus caídos. Es el lugar donde los espíritus malignos son encarcelados. Parece un cuento, pero no lo es. Escucha esto. Es un lugar donde ni los mismos demonios quieren ir. Y vos decís, ¿cómo lo sabe? Déjame darte un ejemplo. Vamos a cuando Jesús libera al endemoniado gadareno. ¿Te acordás? Los demonios le suplican algo a Jesús. ¿Qué le dicen? No nos mandes al abismo. La palabra abismo viene de abusos. Es el reino de los espíritus caídos. Los mismos demonios conocen ese lugar donde los demonios son encarcelados. ¿Querés más detalles? Agárrate de esta. ¿Sabías que esa cárcel es donde va a estar encerrado Satanás por 1000 años? Vamos a Apocalipsis, un libro poco leído. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Y dónde lo arrojó? Al abismo, a la cárcel. Y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Escucha esto, después de esto va a ser desatado por un poco más de tiempo. Evidentemente en el mundo espiritual hay una cárcel. Y Jesús se fue a predicar esa cárcel. Y a mí me impresiona el amor de Jesús. Y
empiezo a descubrir que Jesús se debe haber encontrado con caras conocidas en esa cárcel. ¿Cómo caras conocidas? Dice 2 de Pedro, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que ¿a dónde? Los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. O sea que ahí están ángeles que no fueron perdonados. Jesús cuando ya los conocía. Ahora, qué interesante que hay otro grupo de demonios que también fueron encarcelados y como dijo 1 de Pedro, fueron encarcelados en tiempos de Noé. Esto está fuerte. Dice Génesis, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijos, hasta acá estamos bien, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Acá hay un error. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Los hijos de Dios. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. ¿Cómo los hijos de Dios? Entonces hay que escarbarle un poco. Esta descendencia fue la que llenó la tierra de violencia, de tal manera que la única solución para Dios fue destruirla. Por eso se vino el diluvio. Pero ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué dice hijos de Dios que desean a las hijas de los seres humanos? Si se supone que yo soy un hijo de Dios, pero ¿por qué son diferentes? Ok, ahí te va. Hijo de Dios es un término hebreo que va a estar ahí escrito, usado en el Antiguo Testamento, que significa Benei ha-Elohim, hijos de Dios. Esta frase significa seres angelicales. Escucha esto. Y según interpretaciones judías muy antiguas y los primeros padres de la iglesia, se trataba de ángeles caídos. Estos actuaron con tanta maldad que sobrepasaron los límites de su reino, abandonaron el reino espiritual y entraron en el reino humano para cohabitar con las hijas de los seres humanos. Sigo. Seguramente está pensando, ok, déjame seguir. Es muy posible que esto haya pasado porque estos demonios pudieron haber poseído a los hombres para abusar de las mujeres. Y vos decís, ¿pero por qué? Acordate que en el Nuevo Testamento era normal. ¿Por qué en el Antiguo Testamento no? Así que estos hombres poseídos pudieron haber visto a estas mujeres de alguna manera perversamente atractiva con lascivia, lo que produjo una generación tan malvada y tan perversa que Dios la tuvo que destruir -8. Y lo que más llama la atención es que durante los 120 años que Noé construyó el arca, nadie se convirtió. Y yo creo que Noé, mientras construía y se burlaban, tuvo que haber hablado de su fe. Nadie se convirtió. Así que durante el diluvio, tomó a esos demonios que habían causado tanto estragos y los encarcela en la prisión, como dice 1 de Pedro. Demonios que vienen de la época de Noé. Y quiero terminar con la última afirmación. En el mundo invisible hay una conquista. Mira lo que dice Pedro, versículo 22. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quienes ahora están sometidos los ángeles, pero también las autoridades y todos los poderes.
Todos fueron sometidos bajo la autoridad de Jesús. Todos están sometidos ahora. Los demonios que estaban encerrados eran lo peor de lo peor. Y Jesús fue a predicarles. Ahora, no fue a hacer evangelismo como vos y yo iríamos. Repetí conmigo. Hijo, son lo peor de lo peor. Imagínate, los demonios que existen, 1/3 de los ángeles que siguen a Satanás, todos están libres, pero hay un grupo que está encerrado. Dios los encerró porque deben ser terribles por la maldad que han hecho. Y los demonios, todos los demás alterados porque hay un grupo de ellos que están encerrados. Y Jesús se mete ahí. Ahora, lo que me llamó la atención, que la palabra predicar en ese contexto es carusa. Y lo que significa es anuncio, a la manera de un heraldo. Así que después de morir y antes de resucitar, Jesús tuvo el atrevimiento, el tacto de ir a decirles a los que estaban ahí: ¡se acabó! ¡Gané! Le vengo a decir que ahora somos victoriosos. Se lo fue a decir. Se lo fue a advertir. No a convertirlos, a advertirles. Voy a resucitar, se acabó. Pensaban que la cruz era final para Jesús y terminó siendo el final para todos ellos. Y quiero terminar con dos pensamientos. Uno que te va a aterrar. Si es que no estás aterrado. El Espíritu Santo está en nosotros, no te preocupes. Pero después de contar este pensamiento aterrador, te voy a generar uno que te va a dar una paz. ¿Ah? Y con esto voy a terminar. Y voy a llegar a esos 2 minutos finales, donde todo esto hay que aterrizarlo. Un día, todos estos demonios que están en la cárcel van a ser liberados. Apocalipsis 20 del 7 al 8. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás va a ser liberado de su prisión. Y saldrá otra vez. No se la va a agarrar con Dios, se la va a agarrar con nosotros. Para engañar a todas las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. A Gog y a Magog. Y a fin de reunirlos a todos para la batalla. Y su número, mamita, va a ser como las arenas del mar. ¿Vos pensabas que estabas en un mundo en conflicto? Lo que se viene. ¿Te das cuenta por qué tenés que estar aferrado a Jesús? Esto no es ficción. Si vivimos diciendo que, y ya estudiamos que la Biblia es inspirada por Dios, esto es verdad. Y no tiene que darte miedo. Tiene que traerte conciencia. No quiero quedarme con esto porque es aterrador. Ellos van a ser liberados por un determinado tiempo durante la gran tribulación antes que vuelvan a ser reencarcelados con el diablo, ya como leímos en Apocalipsis 9, por los siglos de los siglos. Ahora, viene la parte de paz. Nunca te olvides que 1/3 de los ángeles cayeron. Quiere decir que hay 2/3 que están peleando por nosotros. No te lo olvides. Y hay otra cosa que nos trae paz. Ya está escrito lo que va a pasar en esa batalla. Escucha. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo. ¿Y aquí qué pasó? Los devoró. Y el diablo que los engañaba a las naciones, porque él dijo que va a ser suelto, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. ¿Por cuánto tiempo? Se acabó. Satanás lo sabe esto. Él sabe que perdió. Lo va a hacer. Por eso no va contra él, va contra vos. Porque él lo que va a querer, que te vayas con él. Toda la verdad está revelada. La victoria está garantizada.
Y si te pregunta es, ¿cómo ayudo a esto? Más vale no ayudar porque la vamos a entorpecer. Y no podemos hacer nada. Pero sí hay algo que vos y yo podemos hacer. Santiago 4:7. Mientras tanto, resistan al diablo. Y él huirá de vosotros. Satanás continúa firme queriéndote destruir tu vida. Él quiere devastar tu familia. Y hemos caído en su jueguito. Hemos caído en su confusión, en su engaño. Él quiere acabar con tu integridad. Él quiere aniquilar cada uno de tus valores, de tus relaciones. Él quiere destruir todo. Porque Él, si Él odia a Dios y como nosotros amamos a Dios, nos odia a nosotros. Entonces, imagínate a alguien con odio que no tiene ni contemplación ni compasión. Quiere acabarte y quiere exponerte y quiere humillarte y devorarte. Él sabe muy bien que si cedemos al pecado, nos alejamos de Dios. Por eso Santiago dice, resistan al diablo y de vosotros huirá. ¿Cómo? Disfrutá y lee Efesios 6. Cuando Pablo dice, usen la armadura de Dios. Usen la espada. Es tan importante que tomes conciencia de que hay un lado de la parte que está en guerra, que quiere devorarte y aniquilarte. Vos no podés hacer nada. Lo único es resistir, resistir, resistir y seguir cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Esto no va a parar hasta que Dios te lleve a su presencia y va a continuar porque va a terminar con la tribulación cuando Satanás sea encarcelado por los siglos de los siglos. Nos espera demasiado. Mientras tanto, sé sabio y obediente y empezá a tomar las cosas en serio. Porque el pecado es la estrategia más efectiva de Satanás para hacerte caer. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.